En el eco de este Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 47 al 54, llama la atención la dureza del corazón de los fariseos y de los escribas, ¿no? Que a pesar de que Jesús les estaba mostrando el camino de los que habían matado a los profetas y de alguna manera también los estaba denunciando, los estaba señalando como aquellos que mataban a los profetas, como descendientes de los que mataron a los profetas. Y mostrándoles la verdad de la mirada de Dios sobre ellos, ¿no? De la posibilidad de verse en su error para una conversión. El mensaje de Jesús siempre va a ser un llamado a la conversión, pero el orgullo del hombre no se lo permite. El orgullo, el espíritu de orgullo lo que hace en realidad es justamente lo contrario. Yo no quiero reconocer mi error, yo lo que quiero justamente es que, bueno, que me vean de otra manera, que me reconozcan a mí como lo mejor de lo mejor. Pero no, lo digo un poco irónicamente, pero el tema está en que uno, ellos teniendo la posibilidad de una conversión, tenían su corazón tan endurecido, porque el pecado lo que hace justamente es eso, es endurecer el corazón. Tenían el corazón tan endurecido y tan ciego, que no podían ver la verdad que se les estaba revelando en ese momento a ellos. Entonces, ¿qué hacían? En cambio de reflexionar, de examinar sus conciencias, lo que hacían justamente era cerrarse cada vez más y enceguecidos por el odio, ¿sí? Porque cuando se le muestra una verdad así como muy clara a alguien que es soberbio, que es orgulloso, es como meterle el dedo en la llaga. Cuando vos a un soberbio, un orgulloso, le decís una verdad, le metes el dedo en la llaga. ¿Y qué es lo que hace? Saltar como eh, tremendamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Justamente, si antes decían 2 palabras en contra de alguien, ahora van a decir 10. Si antes tenían un plan para hacerlo caer y que se dé un golpe, ahora lo que buscan va a ser matarlo directamente. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos, ¿sí? Los fariseos, los escribas, aquellos que no querían aceptar al Mesías, porque no querían renunciar a sus propios planes. Entonces, eso es todo un tema, ¿no? Está muy bueno leer en los evangelios, por ejemplo, las lecturas en donde nos muestran a los fariseos y a los escribas y a las características de ellos. ¿Por qué? Porque por ser fariseo o por ser escriba, eso no significaba de que sean malos, sino que justamente eran ellos, los fariseos, no todos, pero eran ellos, los fariseos y los escribas, porque tenían cierto poder y cercanía con el poder, con los jefes del pueblo y con todo, que no querían perder su lugar, ¿sí? La partecita, el kiosquito que habían, ¿cómo es? Conquistado. Entonces era un lugarcito que era bastante importante y bueno, y había que tratar de mantenerlo a costa de cualquier cosa. Y si tenían que matar a alguien, aunque sea el Hijo de Dios, también había que matarlo. Su ceguera, su orgullo, su soberbia no les permitió reconocer en Jesús al Hijo de Dios, a Dios mismo caminando entre ellos. Ay de ustedes, les dice Jesús, ay de ustedes. Un alma humilde, ¿qué haría? Y el alma humilde hace el camino al revés. En cambio de enceguecerse, se pone a reflexionar, ¿no? Y dice, a ver, yo tengo esta actitud, estoy enceguecida, estoy tan endurecida en mi corazón que no acepto
no acepto la palabra de la verdad, que no acepto otra idea que sea distinta a la mía, que no acepto a otro distinto a mí, a otra postura, a otras formas, que no acepto a veces que otro tenga ciertos dones, porque en mis heridas nunca puedo valorar lo que yo tengo, sino que siempre me veo en comparación con los demás y además de eso, siempre menos, porque todavía no comprendí el valor que tengo como hija de Dios. Me siento menos no porque el otro sea más, porque esa es una sensación personal. O sea, ¿quién me puede decir a mí, vos sos menos que alguien? Nadie, pero yo misma sí me lo puedo decir. Es más, a lo mejor no me lo digo, pero sí lo vivo. ¿Y eso qué me indica? Y eso indica que hay un problema. Hay un problema en mí, hay heridas, hay cosas que tengo que sanar. El alma humilde es un alma sana, es sana. Y el alma humilde no le tiene miedo a la obediencia, no le tiene miedo a los cambios, no le tiene miedo al diferente. Miremos a María, miremos a María. No tiene miedo que lo cambien de puesto, no tiene miedo de todo eso. El humilde está entregado a la voluntad de Dios y que se haga lo que Dios quiera y yo estoy feliz con eso. Estoy feliz y soy feliz cuando en mi corazón se hace la voluntad de Dios. De lo contrario, ¿de qué me sirve? O sea, cuando quiero conquistar puestitos, cuando me comparo, cuando son signos de ceguera, de dominio de espíritus impuros, malignos, de heridas por donde estos han entrado. Entonces tengo que verme, si hay alguien que me dice eh, que verdaderamente y yo le puedo creer, mira, vos sos menos que esta persona, no hay nadie en el mundo que me lo pueda decir más que yo misma. No hay nadie. A mí me pueden venir y decir eso y yo digo, mira, lo siento mucho, pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque no, porque soy hija de Dios y porque somos creados todos igual y somos amados todos por igual. La visión que yo tengo de mí misma depende de mí, no de lo que me digan los demás. El tema es tener una autoestima tan baja que yo le creo a cualquier tonto que viene a decirme que yo no soy nada o no valgo nada, ¿sí? O en todo caso a una historia de maltratos y que me fueron marcando y me fueron marcando un camino, pero y que solo Dios puede sanar, ¿sí? Pero lo importante aquí es que sea que tenga un complejo de superioridad o que tenga un complejo de inferioridad, cualquiera de los dos muestran que hay falta de sanidad y necesitamos pedirle al Señor. Los fariseos tenían un grave problema. Ellos tenían un complejo de superioridad. Ellos eran los que sabían, los que enseñaban la ley, los que tenían su puestito, su lugar conquistado en el pueblo de Israel y tenían que ser respetados por eso. Pero el tema es que estaban tan apegados a eso que no lograron reconocer al Hijo de Dios. Oh, grave problema, porque con el Hijo de Dios venía el don de la salvación. Entonces, hoy le pedimos al Señor a través de este Evangelio que nos dé la gracia de la humildad que reconoce simplemente quién es uno en Dios, quién es Dios para mí, quién soy yo para Él, su pequeñita criatura, su vasijita de barro, pero suya al fin, porque soy hija de Dios,
soy hija, hijo de Él. Y después, todo lo demás, lo único que importa es que se haga su voluntad, nada más. Y soy feliz cuando eso sucede, porque cuando eso sucede, estoy conquistando la gracia más alta que Dios tiene para regalarme. No hay gracia más alta sobre esta tierra, ni porque es la gracia que nos ayuda y que nos hace caminar en santidad, nos hace conquistar la santidad. El resto, dirá San Pablo, es basura. ¿Qué importa? Hay veces pensaba, digo, yo siempre he sido muy justiciera, siempre, toda mi vida. Pero una de las cosas que aprendí, por ejemplo, no me acuerdo no sé si fue hoy o ayer, una de las cosas que me decía a mí misma es, sí, pero va a decir tal cosa o esto o aquello, lo otro, y pensaba, y digo, ¿y cuál es el problema? Después empecé a pensar y digo, ¿y cuál es el problema? Cada cual va a responder por sí mismo ante Dios. Cuando el sembrador siembra, dice la palabra, sembró el voleo y la semilla cayó en diferentes tierras. Pero el sembrador no tenía idea dónde caía la semilla. Lo único que sabía eh, dónde había caído la semilla y el fruto que dio, digamos que es el mismo Señor, nuestro Señor. Es Él quien lo sabe, no el sembrador. El sembrador siembra y cada tierra responde. Y eso es entre el alma y Dios. Y nada más. Uno hace todo lo que puede. Porque nosotros, ¿para qué estamos? Para ayudarnos entre nosotros. Hacemos lo mejor que podemos. El que lo quiera tomar, que lo tome. Y el que no lo quiera tomar, querido, querida, asunto tuyo. Yo a mi parte la puse con todo mi amor. Si vos no querés tomar la tuya, allá vos, allá vos. Y Jesús no da tantas vueltas. Fue muy claro cuando los envió a los discípulos. Cuando en un lugar no los reciban, salgan de esa casa y sacúdanse hasta el polvo de la casa que quedó en sus zapatos. Y vayan para otro lado. ¿Qué les dijo de esa manera? No se hagan cargo, no les corresponde a ustedes. Límpiense los pies y sigan, vayan a sembrar otro lado que hay mucho más que están esperando. Punto, no se reniega tanto acá, porque nosotros, cada cual es adulto y tiene libertad para elegir. En fin, seamos profetas, como dice el Evangelio de hoy, seamos profetas de Dios al estilo de Jesús. Si hay que dar la vida, y bueno, la damos. Danos la gracia, Señor, pero no seamos los asesinos de los profetas, porque pobrecitos, ay de ustedes, dice el Señor. Amén.